Estamos ya en contacto con Jorge Melguizo, experto en seguridad. La verdad es que va a hablarnos de la experiencia en Medellín, ¿no es cierto? Medellín, una ciudad, ¿no es cierto?, que ha logrado derrotar el crimen y la violencia de cierta forma. Ahí estamos viendo el titular: Medellín y Nueva York, dos ciudades que lograron derrotar el crimen y la violencia. Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo. Bueno, ¿cómo lo hizo Medellín? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que recalcarías que es importante? Julio César, Montserrat, pues muy buenos días, y buenos días para Jorge también. Muy especial además que esta entrevista sea después de la intervención del periodista de ustedes en Israel y de la intervención de Viviana en la frontera con el Líbano. Y esa frase tan dura de Viviana, de que se siente más segura en la frontera con el Líbano de Israel que en Chile, pero inmediatamente después dice: mi vida vale 15 segundos, y lo dice desde un búnker, y dice que los niños están acostumbrados desde que nacen o son educados para la guerra. O sea, son esos contrastes de esta humanidad que nos lleva a una cosa realmente para mí incomprensible. Yo creo que el análisis que están haciendo con Jorge, y tomo una frase de Jorge Amaya, es fundamental: hay que subir la capacidad del Estado, subir la capacidad del Estado en todo sentido, subir la capacidad del Estado en la respuesta policial, subir la capacidad del Estado en la respuesta judicial. Y también Montserrat dice, esas dos cosas tal vez resultan ser insuficientes hoy: subir la capacidad del Estado en el manejo de las cárceles, lo que estamos viendo en varios países, particularmente en Ecuador, en Colombia, en México, de las cárceles manejadas por la delincuencia y no por los gobiernos, es peligrosísima. Lo que vemos en Brasil, pero también subir la capacidad del Estado en la intervención integral en los barrios de mayor pobreza. Y ahí está la respuesta, Julio César, a tu pregunta. Medellín ha bajado 97% la tasa de muerte violenta en los últimos 30 años. Y es con unas medidas de combinación de estas cuatro cosas: de la respuesta, mejorar nuestras policías, intentar cada día que la policía no haga parte de la criminalidad. Tenemos un grave problema en Colombia, es que una buena parte de la policía, o una parte importante de la policía, para ser más justos, una parte importante ha terminado en la criminalidad, cooptado por las mafias del narcotráfico y otros tipos de delincuencias. El acceso a la justicia, hay una impunidad tremenda. O sea, nuestra justicia funciona poco y sigue habiendo una impunidad tremenda. Pero nosotros, digamos que en Medellín hemos encontrado la fórmula que he dicho varias veces ya en Chile este año, que lo contrario de la inseguridad no es solo la seguridad, lo contrario de la inseguridad es también la convivencia, y la convivencia se construye con proyectos sociales, educativos y culturales, y esa, digamos, ha sido la fórmula fundamental de Medellín, en llegar con el Estado a cada calle de la ciudad. Y yo, por ejemplo, he visto en Chile una situación aberrante, porque en la pregunta incluso, Montserrat, de lo que ustedes estaban diciendo, lo que no se veía antes, en fin, yo he visto los campamentos, varios campamentos, de lo que ustedes llaman campamentos, favelas en Brasil, barrios populares en Medellín, campamentos como el de La Chimba en Antofagasta, que lo vi este año, sin agua, sin alcantarillado, sin un puesto de salud, sin una escuela, sin una calle asfaltada, sin un espacio público, sin un centro de salud, sin nada. Y cuando pregunto por qué, me dicen: no, es que el plano regulador no los contempla, entonces no se pueden intervenir. Y solo tienen dos opciones: o aceptan que el barrio existe y viven 9.000 personas ahí y lo intervienen integralmente, o lo desaparecen. Y no tienen manera de desaparecer ese barrio, porque no tienen manera de reubicar esas 9.000 familias de cada uno de los campamentos que hay. Entonces nosotros asumimos que el problema de lo que serían nuestros campamentos, de una ciudad construida en la informalidad durante años como causa del desplazamiento de nuestras guerras internas y de nuestras pobrezas durísimas, que llegaron a Medellín miles de familias desplazadas por las violencias y por las pobrezas, nuestros migrantes internos viniendo de otras zonas del país, huyendo de esas guerras como sus migrantes en muchos de los casos, y también llegaron como parte de esa migración muchos delincuentes. Teníamos que asumirlo con una presencia completa del Estado en esos barrios, y esa presencia completa del Estado es que el Estado llegue con todas las herramientas, pero no solo el Estado, la empresa privada, la sociedad, y a eso le llamamos urbanismo social, y a eso le llamamos proyectos urbanos integrales, y a eso le llamamos la generación de oportunidades para quienes no la tienen. Y esa es una de las estrategias fundamentales para que Medellín haya bajado 97% su tasa de muerte violenta. Pero en la práctica, Jorge,
Ya, acá hay tomas gigantes, tomas de 5.000 familias, 6.000 familias, una en San Antonio, que son tomas ilegales en terrenos de privados. Y acá, claro, hay una política en cuanto a decir, nosotros no vamos a aceptar ni como Estado ni como privados que la gente se tome un terreno y finalmente el Estado termine avalando una toma ilegal y le ayuda a poner calles, luz, etcétera, y transforme esto en un barrio. ¿Por qué esto sienta el precedente a que todos quienes tienen problemas de vivienda o grupos migrantes que no tienen dónde vivir se tomen un terreno? ¿Cómo se soluciona esa disyuntiva? Montserrat, están describiendo una situación de casi todos los países del mundo. Están describiendo una situación, mirá las calles de Nueva York hoy. El alcalde de Nueva York estuvo hace una semana en Medellín y hace una semana estuvo en Colombia. El alcalde de Nueva York, por la situación durísima de los migrantes que están viviendo en las calles. Solo tenés dos opciones frente a tu pregunta. O lo intervenís para eliminarlo, es decir, esos barrios que no deberían estar, los sacás completamente, los arrasás de la manera como querás, por las buenas o por las malas, 5.000 familias, o los intervenís integralmente asumiendo que son ciudadanos y que tienen que tener derechos y que tienen que convertir esos derechos en oportunidades. Pero nosotros en Latinoamérica existen en todos los países, y te digo Latinoamérica por no decir cualquier otro país del mundo, pero en todos los países de Latinoamérica existen los barrios que describís. Nosotros en Medellín, te doy un dato, Montserrat, más del 50% de la ciudad de Medellín en 60 años se construyó de manera informal. Yo nací en un barrio de esos, Montserrat, en uno que ustedes llamarían favelas o campamentos. Y mi barrio hoy, busquen Comuna 13 de Medellín, Comuna 13 de Medellín, es el barrio de mayor turismo en la ciudad y en el país, con intervenciones urbanas integrales. Medellín tiene 2,5 millones de habitantes, y te acabo de decir que el 50% fue construido informalmente, ilegalmente, tomándose terrenos públicos o privados. Y hoy, te doy unos datos, el 100% de los barrios de Medellín, 100%, tienen agua potable las 24 horas del día, la más alta calidad, energía 100%, tienen alcantarillado 100%, gas encanado, gas en domiciliario, gas en tubo hasta la casa del 90%, calles asfaltadas del 100%, centros de salud, centros de educación, centros de deporte, centros de cultura, en el 100% de las 21 zonas en las que Medellín se divide. Transporte público de la mayor calidad, con metrocables, telesféricos, tranvías, BRT, que son los sistemas de buses articulados, hasta los barrios de mayor pobreza. En esos barrios hace poco eran informales e ilegales, y que sabíamos, tenemos una frase, Montserrat, que puede sonar extraña: cuando un problema no tiene solución hay que cambiar de problema. Podíamos solucionar esas ocupaciones informales ilegales con una topadora, con una máquina, y diciéndole a las 5.000 familias, váyanse que aquí no pueden estar. No teníamos manera. Entonces había que solucionarlo ahí. Incluso nos obligó a algo que suena horroroso: ir corriendo el límite de la ciudad. Medellín es un cañón estrecho, una cañada estrecha, y fuimos subiendo a la montaña, fuimos corriendo el límite urbano a la montaña, incluso en zonas de alto riesgo. Y tuvimos que aceptar que hoy haya viviendas en zonas de alto riesgo que se convierten en zonas de alta inversión para protección de ese riesgo, pero es la única forma. Yo he trabajado en villas en Buenos Aires. Mira, Buenos Aires tiene el 10% de su población, 2.900.000 habitantes tiene Buenos Aires, 290.000, 300.000 habitantes viven en villas, en lo que llaman favelas. Una villa de esas está al lado del barrio más caro, que es Recoleta, a todo el frente de la Estación del Retiro. Viven 40.000 personas. Esa villa tiene casi ya 100 años, cumple 100 años dentro de 10, tiene 90 años. Y durante mucho tiempo quisieron sacarlos. Busquen lo que es hoy Barrio 31, ya no se llama Villa 31, Barrio 31, en uno de los terrenos más caros de la ciudad de Buenos Aires. O busquen lo que es Villa 20, Barrio 20, o busquen lo que es Rodrigo Bueno, el barrio Rodrigo Bueno, o busquen lo que es Barrio Fraga. Pero estoy trabajando en Recife, o trabajando en Sao Paulo, la semana pasada estaba en Sao Paulo. Las favelas es necesario intervenirlas con presencia del Estado, y no solo con presencia policial o con presencia del ejército. Jorge, es necesario intervenirlas con agua potable, con todo esto que les dije ahora. Sí. Tuvimos la oportunidad de conocer, de conversar los dos hace unos meses, ¿no? Cuando me contaste todo este proyecto, tuve la oportunidad de conversar largamente contigo.
en la radio y en el cable, y me llamó mucho la atención algo que me dijiste, ¿no? Y que quiero compartirlo con Jorge también, Jorge. Me decía Melguizo, y yo creo que algo bien importante, ¿no? Es cómo enfocar los problemas. O sea, definitivamente hay que caminar y masticar chicle, como se dice acá. Parece que de lo que queda de las conversaciones con Jorge, que he tenido la oportunidad de tenerla en varias ocasiones, es que solamente una mirada no va a solucionar el problema. Y que esta mirada más amplia, ¿no es cierto?, donde la inversión estatal es muy relevante, ¿no es cierto?, y donde involucrar lo privado. También, muy importante. Lo privado, porque hace poco entrevistaba a un filósofo que me decía, lo que viene es la lucha de los que tienen con los que no tienen. Jorge, estábamos analizando toda esta situación, cosas concretas en Medellín que nos puedas ayudar. Por ejemplo, mira, acá tenemos un lío con la patente en el casco, porque nosotros somos bien desbordados los chilenos, Jorge. Entonces, ustedes en algún momento sacaron una ley, no podían andar dos personas en la moto, tenían la patente en el casco todo. Acá la patente en el casco, un proyecto de ley ha generado un... ¿Por qué no cuenta un poco la patente en el casco, sí, que no se entiende tanto? Que la patente va en el casco. Ya. Claro, y acá ha generado todo, los motoristas no quieren, otros parlamentarios no, otros quesitos, ¿me entiendes? O sea, hay cualquier plan salen detractores al tiro, salen alegando todo. ¿Cómo lograron ustedes generar acuerdos? Porque de verdad... Claro, porque eso es lo que necesitamos, generar acuerdos. Lo que conversábamos con Julio en Comerciales es que el gran tema acá es la clase política. Si tú dices, ¿saben qué? Vamos a poner patente en el casco. Esto es, la pelea política es tan encarnizada que nunca va a ser ley, pero siempre va a quedar pendiente. ¿Cómo superaron ustedes esas diferencias políticas? Y quiero saber, hay patente, la patente es la placa, ¿no? ¿En Medellín es así el sistema? Sí, hay patentes en el casco. Todo el que ande en moto tiene que llevar su número registrado en el casco. Si no coincide con la placa de la moto, tiene una multa. Pero también les cuento, aquí es que hemos ensayado todas las fórmulas. Cuando yo tenía 20 y tantos años estaba prohibido usar casco en las motos, porque claro, detrás de los cascos se escondía el sicario. Entonces tenías que salir sin casco. Yo recuerdo haberme ido con un amigo a hacer 10 horas de Medellín por carretera sin casco, pero en Medellín no se permitía, pero fuera de Medellín era obligatorio. Entonces tenías que guardar el casco para entrar a otro lugar. O sea, hemos ensayado todo. Yeah. Incluso hoy en Bogotá hay una discusión, porque hay una prohibición en Bogotá todavía. Aquí en Medellín está permitido. Hay una prohibición en Bogotá de que vayan 2 hombres en moto. Ya. 2 hombres, o sea, pasajero y conductor. Y la misma Secretaría de Seguridad ha demostrado que es una medida inane, o sea, que no sirve absolutamente para nada en el control del narcotráfico o en el control del sicariato, en fin. Es decir, vas ensayando y también. Perdón, no te alcancé a entender. La medida de que no vayan que no vayan 2 personas en la moto, ¿ha servido o no ha servido? En este momento no está sirviendo para nada. En algún momento tuvo sentido. En algún momento tuvo sentido y se prohibió y digamos que dio algún resultado, pero no. Pero tomo ese ejemplo, el del casco o el de las 2 personas en moto, para señalar algo que tiene que ver con tu pregunta también, Montserrat, y es, hay que ensayar. O sea, los gobiernos no pueden, por temor, por qué cuál va a ser el resultado, no pueden dejar su tarea de determinar medidas. Yo asesoré al gobierno de Pepe Mujica en el diseño de la Estrategia Nacional de Seguridad y Convivencia, y recuerdo una frase de Pepe en la rueda de prensa, cuando un periodista le dijo, pero Pepe, esto podría fallar, estábamos hablando de la regularización del mercado de la marihuana. Claro. Y Pepe dijo, Pepe, ¿vos estás seguro que esto va a funcionar? No, yo no estoy seguro de que esto vaya a funcionar. ¿Quién nos dice que esto va a funcionar? Nadie, pero estoy seguro que hay que hacerlo. Si dentro de unos años nos damos cuenta que estábamos equivocados, echamos para atrás sin dramatismos. Entonces también creo que hay que tener los gobiernos esa claridad, gobiernos municipales, gobiernos... yo tuve una conversación hace unos meses con Iracy Hasler,
la alcaldesa de Santiago, y hablábamos de esto, la necesidad de ensayar, la necesidad de empezar a buscar fórmulas distintas. Hay algo incluso en la pregunta de pronto de Julio César que me hizo pensar, lo anoté aquí mientras preguntaba, ¿qué es la criminalidad? Cada día más una evidencia, es una multinacional. Ustedes en Chile tienen el Tren de Aragua que viene de Venezuela, lo tenemos también acá nosotros, tienen gente de los carteles de Colombia, tienen gente del narcotráfico, del cartel Nueva Generación de Jalisco Nueva Generación, o del cartel de Sinaloa. Son unas multinacionales, incluso es muy especial. Cuando hablamos del crimen, decimos crimen organizado. O sea, hasta eso se lo reconocemos, pero nunca hablamos del gobierno organizado, de la sociedad organizada, de las universidades organizadas, del sector empresarial organizado, porque cada uno anda tirando para su lado, cada uno anda tirando y esperando como su pedacito. Aquí se trata, perdón lo largo de la respuesta, pero intento juntar un elemento con otro. Aquí se trata de que nos organicemos como sociedad, de que a pesar de nuestras graves diferencias encontremos en una respuesta común de la sociedad, del gobierno, del empresariado, de los partidos políticos, a pesar de sus diferencias o a partir de sus diferencias, encontremos respuestas comunes. Yo creo que además, ahora Jorge Amaya, antes de despedirse, dijo algo que es fundamental. Se trata de invertir mucho y bien. Los narcotraficantes obtienen buenos resultados porque invierten mucho e invierten bien. Y nosotros invertimos poquito y queremos obtener resultados. O no hacemos planes integrales de seguridad con todas las secretarías, sino solo con las fuerzas policiales. Hace unos días en Chile me dijeron, hombre, hubo un operativo en un barrio, yo no recuerdo cuál, en una de las ciudades, y hubo un ingreso de, no sé si militares y policías. Y me preguntaban que qué pensaba de eso. Y dije, miren, si los barrios que se militarizan cambiaran sus dinámicas, Río de Janeiro sería la ciudad más segura de Latinoamérica. Río de Janeiro ha vivido en sus favelas las mayores y más constantes operaciones militares de militarización y de entrada policial. Pero ¿qué pasa? A las favelas de Río de Janeiro llevan 200 o 500 policías o militares, pero no llevan 200 educadores, no llevan 200 psicólogos, no llevan 200 gestores culturales, no llevan 200 arquitectos, 200 urbanistas, no llevan 200 especialistas en deporte y recreación, no, solo hay una intervención policial y militar, y no sirve. Incluso Julio César Montserrat, una pregunta para ustedes y para los televidentes. ¿Ustedes se irían hoy de vacaciones con su familia a una ciudad militarizada? ¿Se irían a Jerusalén hoy? Está militarizada y hay policías en cada esquina, pero ¿se irían de vacaciones a una ciudad militarizada? No, a Medellín no venía nadie cuando era una ciudad militarizada con policías en cada esquina, que fue un concepto de seguridad que nos metieron durante el gobierno de Álvaro Uribe, que era que tener un soldado en cada esquina era una condición de seguridad, tener un soldado con una AK-47 en cada esquina. Y no, eso no es condición de seguridad. Hoy la gente viene a Medellín, en la ciudad más turística del país, porque hemos construido un espacio de convivencia. Incluso la gente se asombra, dice, hombre, es que no veo casi policía en Medellín. No quiere decir que hayamos derrotado la delincuencia, no. En la pregunta inicial de ustedes hace un rato, no hemos derrotado la delincuencia, tenemos criminalidad, tenemos duros problemas en algunos sectores. En Colombia se mantiene un narcotráfico muy activo, mientras las drogas sean ilegales, habrá narcotráfico. Entonces, pero nos enfrentamos de muchas otras maneras, yo diría de maneras más inteligentes, más diferentes a esa criminalidad. Sí, Julio César. Jorge, estamos en esa discusión, yo creo que es importante empezar a darla, empezar a conversar cómo son múltiples factores los que hay que poner en la mesa para poder revertir todo esto. Te enviamos un abrazo gigante, que estés muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. No, a ustedes, encantado. Saludos Además, mañana viajo a Chile de nuevo. Voy a estar el jueves y viernes en el Centro Cultural de la Moneda, invitado a un evento sobre cultura y política por el Centro Cultural. Entonces vuelvo a Chile, cuarto, quinto viaje este año. Cuidado, entonces, no te vayan a robar. No te vayan a saltar en el centro. Chao, Jorge, Gracias, que estés muy bien. Un abrazo. Qué mala que fui. estés muy bien.